A sus 57 años, Nicole Kidman rompe por fin su silencio sobre su matrimonio con Tom Cruise y el papel que jugó la cienciología en su separación. Creo que es un privilegio llamarse cienciólogo, y es algo que tienes que ganarte. Durante años, la gente se ha preguntado sobre su divorcio, especialmente con el extraño patrón de que todos los matrimonios de Tom, Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes terminaron cuando sus esposas tenían 33 años. ¿Qué ocurrió realmente durante la relación de Nicole y Tom? ¿Y cómo encaja la cienciología en todo esto? Veamos lo que Nicole ha revelado tras años de silencio. El matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman. Tom Cruise y Nicole Kidman fueron una de las parejas más famosas de Hollywood. Su relación parecía un cuento de hadas para muchos. Ambos se conocieron en 1989 durante el rodaje de Días de Trueno. Por aquel entonces, Tom Cruise ya era una gran estrella, que había ganado fama con películas como Top Gun y Risky Business. Nicole Kidman, por su parte, era relativamente nueva en Hollywood, pero ya se la consideraba una estrella en ascenso por su talento interpretativo y su encanto. Desde el momento en que se conocieron, su química fue innegable. En entrevistas, ambos han mencionado lo mucho que sintieron el uno por el otro desde el principio. Recuerdo que estaba muy nerviosa y vi llegar a Tom Cruise en un Porsche. Salió del coche y entró por la puerta, y yo me quedé boquiabierta. Me quedé boquiabierta, recordó Nicole en una entrevista. Cruise también declaró que se sintió atraído al instante por la belleza y la gracia de Nicole. Su romance se convirtió rápidamente en tema de conversación en Hollywood. No perdieron el tiempo y se casaron en diciembre de 1990, menos de un año después de conocerse. Su boda fue una ceremonia íntima y parecía que estaban locamente enamorados. Muchos los consideraban la pareja perfecta de Hollywood. Ambos tenían mucho éxito en sus carreras y parecían increíblemente felices juntos. Su glamurosa vida en común se exhibía a menudo, con la pareja asistiendo de la mano a estrenos de películas, entregas de premios y otros eventos. En los primeros años de su matrimonio, la pareja protagonizó 3 películas juntos: Días de Trueno, Lejos de ti y Ojos bien cerrados. Si bien su química en la pantalla era elogiada, muchos creían que su amor fuera de ella era aún más fuerte. Juntos, adoptaron a 2 niños, Isabella y Connor. La pareja parecía ser unos padres felices, y a menudo se les veía acariciando a sus hijos en público. En una entrevista, Tom dijo que estaba muerto de miedo. Muerto de miedo. No sabía qué demonios estaba haciendo cuando se trataba de cambiar pañales. A menudo se citaba a Nicole, hablando de sus hijos, diciendo: «Intento respetarlos como personitas, porque eso es lo que son. Así que les doy voz, y les escucho, e intento guiarles porque ese es mi trabajo como madre». Sin embargo, a pesar de su fuerte conexión, los rumores sobre las grietas en su relación comenzaron a extenderse. La pareja siempre fue reservada en cuanto a su vida personal, pero los medios de comunicación hablaban a menudo de posibles problemas, sobre todo porque Tom Cruise estaba muy dedicado a su participación en la Iglesia de la Cienciología. Nicole rara vez hablaba de ello, pero había rumores sobre cómo la cienciología podría estar afectando a su relación entre bastidores. A pesar de los rumores, la pareja siguió mostrándose unida de cara al público, apareciendo a menudo juntos en eventos y haciendo que pareciera que todo era perfecto. Por desgracia, su felicidad no duraría para siempre. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer grietas en el matrimonio aparentemente perfecto de Tom Cruise y Nicole Kidman. A pesar del amor y la admiración que sentían el uno por el otro, la presión de su relación de alto nivel y la creciente implicación de Tom en la cienciología empezaron a pasar factura. Aunque las razones exactas de su divorcio siguen siendo privadas, se cree que la cienciología desempeñó un papel importante en su separación. Cuando se casaron en 1990, Tom Cruise ya había sido introducido en la cienciología por su primera esposa. Su compromiso con la Iglesia no hizo más que crecer durante su matrimonio con Nicole. Por otro lado, Nicole se crió como católica y tenía sus propias creencias. Hubo rumores de que Nicole nunca abrazó plenamente las enseñanzas de la cienciología, lo que creó tensiones entre ellos. Algunos informes sugieren que los miembros de la Iglesia incluso la consideraban una amenaza potencial por su reticencia a sumergirse por completo en la religión. Al principio, Nicole intentó apoyar la participación de Tom en la cienciología e incluso asistió a algunos actos de la Iglesia. Sin embargo, a medida que aumentaba la dedicación de Tom a la Iglesia, su relación empezó a tensarse. Nicole, que era una estrella emergente en Hollywood, estaba más centrada en su carrera y su vida personal, y la influencia de la Iglesia en su hogar empezó a preocuparla. Según fuentes internas, cuanto más se implicaba Tom en la cienciología, más se distanciaba Nicole. La pareja intentó mantener sus problemas en privado, pero estaba claro que algo no iba bien.
A medida que pasaba el tiempo, parecía que la devoción de Tom por la cienciología se había convertido en una parte fundamental de su vida. Confiaba mucho en la Iglesia para que le orientara, e incluso hay quien dice que figuras clave de la cienciología influyeron en decisiones importantes de su vida, incluidas sus relaciones. Al parecer, Nicole se sintió incómoda con el control que la Iglesia parecía tener sobre Tom y su matrimonio. En entrevistas concedidas años después, Nicole reveló que no estaba preparada para algunos de los retos que supuso su relación, y dijo: «Estar casada con Tom Cruise a los 22 años es algo de lo que siempre me resisto a hablar». Esto llevó a muchos a creer que la cienciología era gran parte de a lo que ella se refería. La Iglesia ejercía un poderoso control sobre Tom, y parece que Nicole nunca estuvo totalmente de acuerdo con sus enseñanzas. Aunque le apoyaba en muchos aspectos, luchaba por alinear sus creencias con las rígidas prácticas de la cienciología. A pesar de sus intentos por superar sus diferencias, las cosas llegaron a un punto de ruptura. En 2001, justo después de su 10º aniversario de boda, Tom Cruise sorprendió al mundo al solicitar el divorcio. La noticia sorprendió a muchos, incluida Nicole, que más tarde admitió que el repentino final de su matrimonio la había pillado por sorpresa. Describió la ruptura como un shock y dijo: «Tardé mucho tiempo en recuperarme. Fue un shock para mi sistema». Expresó lo doloroso que fue pasar por una ruptura tan pública e inesperada. El divorcio provocó muchas preguntas en los medios de comunicación sobre lo que había ido mal entre la pareja. Aunque ni Tom ni Nicole dieron muchos detalles en su momento, el papel de la cienciología en su separación fue un tema candente. Muchos creían que la creciente implicación de Tom con la Iglesia, combinada con la falta de voluntad de Nicole para aceptarla plenamente, había creado una gran división entre ellos. Algunos informes sugieren que miembros de alto rango de la Iglesia podrían haber animado a Tom a poner fin a su matrimonio con Nicole. Se ha dicho que la Iglesia veía a Nicole como una amenaza potencial por su falta de compromiso con la cienciología, y se temía que pudiera apartar a Tom de la religión. Sea o no cierto, está claro que la cienciología tuvo una influencia significativa en su relación, y en última instancia contribuyó a su caída. En los años siguientes a su divorcio, Nicole apenas habló públicamente de la cienciología. Mantuvo las distancias con la Iglesia y se centró en reconstruir su vida y su carrera. Sin embargo, es difícil ignorar el impacto que la cienciología tuvo en su matrimonio con Tom Cruise. Muchos creen que si no hubiera sido por la influencia de la Iglesia, su relación habría tenido más posibilidades de sobrevivir. Para Tom, la cienciología ha seguido siendo una parte fundamental de su vida. Sigue siendo uno de los miembros más destacados de la Iglesia, y su compromiso con sus enseñanzas no ha hecho más que crecer con los años. Nicole, por su parte, ha encontrado la felicidad fuera de la Iglesia y se casó con el cantante de country Keith Urban en 2006. Aunque ha construido una nueva vida, la sombra de su matrimonio con Tom Cruise y el papel de la cienciología en su ruptura sigue siendo un tema de interés para muchos. La relación de Nicole con los hijos de su matrimonio con Tom sigue siendo complicada. Isabella y Connor, que están involucrados con la cienciología, al parecer tienen una relación distante con su madre, que algunos creen que se debe a la influencia de la Iglesia. Nicole ha mencionado en entrevistas que ama profundamente a sus hijos y respeta sus decisiones, diciendo: «He decidido no hablar públicamente sobre la cienciología, tengo 2 hijos que son cienciólogos y respeto totalmente sus creencias». Pero está claro que su separación de Tom y su conexión con la cienciología han creado problemas en su relación. A día de hoy, las razones exactas del divorcio de Tom y Nicole siguen siendo un misterio. Sin embargo, el papel de la cienciología se señala a menudo como un factor importante en su separación. El compromiso inquebrantable de Tom con la Iglesia, combinado con la reticencia de Nicole a abrazarla plenamente, parece haber sido una fuente clave de tensión en su matrimonio. Al final, sus diferencias fueron demasiado grandes para superarlas y su relación llegó a un final repentino y doloroso. La influencia de la cienciología y las polémicas. La introducción de Tom Cruise en la cienciología se produjo en un momento crucial de su vida. A finales de la década de 1980, Cruise ya se estaba convirtiendo en una de las mayores estrellas de Hollywood. Acababa de salir de éxitos como Top Gun y Rain Man, que consolidaron su estatus como nombre conocido. Sin embargo, fue en esa época cuando Cruise se enfrentó a algunos problemas personales que supuestamente abrieron la puerta a la cienciología en su vida. La primera conexión de Cruise con la cienciología se produjo a través de su primera esposa, Mimi Rogers. Rogers era ciencióloga practicante, y muchos informes sugieren que fue ella quien le introdujo en la religión. El fundador de la cienciología, L. Ronald Hubbard, desarrolló la religión a principios de la década de 1950, y cuando Rogers introdujo a Cruise en ella, la religión ya había cosechado varios seguidores famosos. Pero nadie simbolizaría tanto la cienciología como Tom Cruise.
Al principio, la participación de Cruz en la iglesia fue muy discreta. No hablaba mucho de ella y mucha gente ni siquiera sabía que formaba parte de la religión. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que Cruz no solo era miembro, sino una de sus figuras más influyentes. Cruz se sintió atraído por la cienciología porque prometía ayudarle con su dislexia. Había luchado contra esta enfermedad durante gran parte de su vida y los métodos tradicionales le resultaban inútiles. Según los informes, las enseñanzas de la cienciología y su proceso de auditación, que consiste en un tipo de asesoramiento que utiliza un medidor electrónico para detectar problemas emocionales o espirituales, ayudaron a Cruz a controlar su dislexia de una forma que no había experimentado antes. Este avance personal probablemente desempeñó un papel importante en la profundización de su compromiso con la Iglesia. A medida que Cruz se adentraba en la cienciología, se volvía más abierto sobre su participación. En la década de 1990, su carrera prosperaba con películas importantes como Algunos hombres buenos y Jerry Maguire, pero su relación con la cienciología también empezó a formar parte de su identidad pública. Fue entonces cuando la gente empezó a darse cuenta de lo estrechamente vinculado que estaba Cruz a la religión. Una de las figuras clave en la profunda integración de Tom Cruise en la cienciología fue David Miscavige, líder de la Iglesia de la Cienciología. Según los informes, Miscavige y Cruz entablaron una estrecha amistad, y ambos eran vistos juntos a menudo en actos de la cienciología. Algunos informes sugieren que Miscavige veía a Cruz como el portavoz perfecto de la Iglesia, alguien que podía atraer la atención y dar legitimidad a la cienciología, especialmente en Hollywood. Cruz, a su vez, se convirtió en uno de los defensores más apasionados de la Iglesia. Con el tiempo, habló abiertamente de la cienciología en entrevistas, y su asociación con la religión se convirtió en una parte importante de su imagen pública. No era solo un seguidor, era un destacado defensor. En una entrevista con Lucrezia Millarini, de ETV News, Cruz habló de sus creencias. «Es algo que me ha ayudado muchísimo en mi vida. Soy cienciólogo desde hace más de 30 años. Es algo que, ya sabes, sin ella, no estaría donde estoy. Por lo tanto, es una religión hermosa. Estoy increíblemente orgulloso». En un momento dado, Cruz incluso se involucró en la promoción de los puntos de vista antipsiquiátricos de la cienciología. La cienciología es famosa por criticar la psiquiatría y la medicación para la salud mental, y la entrevista de Cruz en 2005 con Matt Lauer en The Today Show se convirtió en uno de los momentos más memorables de su carrera, no por una película, sino por su apasionada defensa de las creencias de la cienciología. En la entrevista, Cruz criticó a la actriz Brooke Shields por usar antidepresivos, diciendo: «Cuando alguien dice que la medicación le ha ayudado, es para sobrellevarlo, no curó nada, no hay ciencia, no hay nada que pueda curarles en absoluto». Su postura reflejaba la oposición de la cienciología a tales tratamientos. El acalorado intercambio con Lauer demostró hasta qué punto Cruz había abrazado las enseñanzas de la religión. Para Cruz, la cienciología era algo más que un sistema de creencias. Era un estilo de vida. Se le veía a menudo en actos eclesiásticos e incluso protagonizó vídeos promocionales de la religión. En estos vídeos, Cruz hablaba de cómo la cienciología había cambiado su vida y de cómo creía que podía ayudar también a los demás. Al parecer, la influencia de Cruz dentro de la Iglesia creció y se convirtió en un confidente cercano de Miscavige. Algunos antiguos cienciólogos han llegado a sugerir que la cienciología se desvivía por Cruz, considerándolo su miembro más importante. Hubo informes de lujosos regalos de la Iglesia a Cruz, que incluían reformas de sus casas y servicios personales, todo ello con el fin de mantenerle estrechamente ligado a la religión. A pesar de las controversias en torno a su participación en la cienciología, Cruz se ha mantenido firme en su apoyo a la Iglesia. A lo largo de los años, ha seguido defendiendo la cienciología, incluso cuando antiguos miembros se han manifestado en su contra. El ex cienciólogo Mitch Brisker, que fue director ejecutivo y creativo de los estudios Golden Era de la cienciología, ha hablado de su época en la Iglesia en una entrevista con el Daily Mail. Afirmó que David Miscavige, el líder de la Iglesia, era una persona muy controladora, y dijo: «No ha nacido un fanático del control mayor en la existencia de la raza humana. Todo lo que ocurre en la cienciología, hasta el jabón que van a utilizar en su crucero de lujo, se somete a su aprobación». La ruptura de Nicole Kidman y Tom Cruise no solo afectó a los dos, sino también a sus hijos, Isabella y Connor. Cuando Cruise y Kidman adoptaron a sus hijos, fue durante su matrimonio, y la dinámica familiar parecía fuerte a primera vista. Sin embargo, a puerta cerrada, la división era cada vez mayor. Tras su divorcio en 2001, la relación entre Kidman y sus hijos cambió radicalmente.
Tanto Isabella como Connor siguieron con Cruise y se vieron muy influidos por la cienciología. Esto creó una brecha entre Kidman y sus hijos, que se involucraron más en la iglesia y se distanciaron de ella. Nicole Kidman no es ciencióloga, y algunos creen que las enseñanzas de la iglesia pueden haber influido en el alejamiento de sus hijos. La cienciología es conocida por sus estrictas políticas sobre las relaciones con los que no pertenecen a la iglesia, especialmente cuando se trata de personas que la critican. La iglesia tiene un concepto conocido como personas supresoras, que se refiere a individuos que son vistos como enemigos de la cienciología. Estas personas suelen ser aisladas o desconectadas de los cienciólogos. Se cree que Kidman había sido etiquetada como persona supresora, lo que explicaría por qué la relación con sus hijos se volvió tensa tras el divorcio. Durante años, hubo rumores e informes que sugerían que Isabella y Connor habían elegido quedarse con Cruise debido principalmente a la influencia de la cienciología. Ambos hijos han mantenido una vida relativamente privada, pero es bien sabido que han seguido practicando la religión. Isabella, en particular, ha sido vista asistiendo a eventos de la cienciología y ha hablado positivamente sobre su relación con la iglesia en el pasado. Connor también ha estado vinculado a la cienciología durante toda su vida adulta. A pesar de tener un perfil más bajo que su hermana, Connor ha sido visto en varias reuniones relacionadas con la iglesia junto a su padre, lo que refuerza aún más la idea de que sigue comprometido con la religión. Lo más desgarrador de todo esto es el aparente distanciamiento entre Kidman y sus hijos. En las entrevistas que ha concedido a lo largo de los años, Kidman se ha mantenido hermética sobre los detalles concretos de su relación con Isabella y Connor, pero ha dejado claro que los quiere incondicionalmente. La maternidad es un viaje. Va a haber picos y valles increíbles, ya seas madre adoptiva o madre biológica. Lo que un niño necesita es amor. Han elegido serlo. Nuestro trabajo como padres es ofrecer siempre amor incondicional. Ha hablado de cómo respeta sus elecciones y de que siempre estará ahí para ellos si alguna vez la necesitan. Aún así, es difícil ignorar el impacto que la cienciología ha tenido en su dinámica familiar. Muchos excienciólogos han hablado de cómo la Iglesia anima a sus miembros a distanciarse de cualquiera que pueda hablar en contra de la religión o que no la apoye plenamente. Esta podría ser una de las razones por las que Kidman ha mantenido sus pensamientos sobre la cienciología en privado, ya que puede que no quiera dañar aún más la relación con sus hijos. Vale la pena señalar que las dos hijas menores de Kidman con su marido, Keith Urban, no están involucradas en la cienciología, y ella ha criado a sus hijas lejos de la influencia de la Iglesia. Aunque su relación con Isabella y Connor sigue siendo algo distante, Kidman ha continuado por el buen camino, apoyando a sus hijas desde la distancia y respetando sus decisiones, aunque eso signifique mantener las distancias. La cienciología no ha sido ajena a la polémica, y la implicación de Tom Cruise con la Iglesia no ha hecho sino aumentar su ya complicada reputación. A lo largo de los años, la Iglesia se ha enfrentado a numerosas acusaciones sobre sus prácticas, creencias y la forma en que trata a sus miembros. La estrecha relación de Cruise con la Iglesia le ha colocado a menudo en el centro de estas controversias, tanto directa como indirectamente. Uno de los temas más comentados es el de la estructura jerárquica y secreta de la cienciología. La Iglesia funciona con un estricto sistema de niveles, en el que los miembros progresan a través de diferentes etapas de iluminación espiritual, que a menudo les exigen desembolsar importantes sumas de dinero. Los críticos afirman que la cienciología se aprovecha de las personas vulnerables y de su deseo de superación personal. Otra controversia importante en torno a la cienciología es su postura sobre la salud mental. La Iglesia es famosa por ser contraria a la psiquiatría, ya que considera que las prácticas psiquiátricas y la medicación son perjudiciales. Cruise ha defendido abiertamente este punto de vista, como se vio en su infame entrevista de 2005 con Matt Lauer. Esta postura ha sido muy criticada por los profesionales de la salud mental y el público en general, y muchos acusan a la Iglesia de difundir información errónea y perjudicial. Además, el trato que la Iglesia da a sus antiguos miembros ha hecho saltar las alarmas. Numerosos ex-cienciólogos han relatado historias de acoso, intimidación y abusos tras abandonar la Iglesia. Ex-miembros de alto rango, como Leah Remini, se han pronunciado en contra de las prácticas de la Iglesia, afirmando que utiliza tácticas de miedo para evitar que la gente se vaya. Durante 6 años intenté permanecer dentro, me castigaban, me consideraban una enemiga y luego empezaron a trabajar con mi familia. Nos dijeron que no habláramos entre nosotros. Cruise ha guardado silencio sobre estas acusaciones. Su continuo apoyo a la Iglesia ha suscitado críticas, y muchos se preguntan cuánto sabe sobre los supuestos abusos cometidos en el seno de la organización. Otros matrimonios de Tom Cruise y su papel en la cienciología.
Antes de sus sonados matrimonios con Nicole Kidman y Katie Holmes, la primera relación significativa de Tom Cruise en el ojo público fue con la actriz Mimi Rogers. Tom y Mimi se casaron en 1987, cuando Cruise aún era una estrella emergente en Hollywood. Por aquel entonces, Cruise ya había ganado fama con películas como Top Gun, pero aún estaba en camino de consolidarse como uno de los nombres más importantes de la industria. Mimi Rogers, por su parte, era una actriz respetada por derecho propio, aunque su fama no estaba al mismo nivel que la de Cruise. Mimi ya estaba vinculada a la iglesia antes de conocerse, y su padre, Phil Spiegler, también era un destacado cienciólogo. Por ello, se cree que fue Rogers quien despertó el interés de Cruise por la religión. Durante su matrimonio, Cruise empezó a profundizar en la cienciología. Su compromiso con la iglesia fue en aumento, y en los años siguientes, a su relación se hizo más explícito acerca de sus creencias. Sin embargo, el matrimonio no tardó en desmoronarse. En 1990, la pareja se había divorciado, y era evidente que las cosas entre ellos habían dado un giro radical. Se ha especulado mucho sobre los motivos de la ruptura. Algunos informes sugieren que la intensa implicación de Cruise en la cienciología podría haber influido. Otros creen que las diferencias de objetivos y prioridades profesionales de la pareja provocaron la ruptura. Curiosamente, años después, Mimi Rogers hizo un comentario en una entrevista que desató aún más rumores. Insinuó que su relación carecía de intimidad física, una declaración que causó un gran revuelo en los medios de comunicación. Rogers dijo: «Tom estaba pensando seriamente en hacerse monje. Al menos durante ese periodo de tiempo, parecía que el matrimonio no encajaría en su necesidad espiritual general». Curiosamente, a pesar de su divorcio, Rogers nunca ha criticado abiertamente a Cruise ni a la cienciología, aunque en un artículo de 2012 en Vanity Fair, Rogers dejó entrever lo poco favorable que era el polémico líder de la iglesia, David Miscavige, sin decir mucho. En 2013, el escritor Lawrence Wright habló sobre los documentales en Going Clear, Scientology, Hollywood and the Prison of Belief. Afirmó que Miscavige había obligado a Cruise a empujar a Rogers fuera de su matrimonio para que Cruise pudiera estar con Nicole Kidman. A pesar de todo, está claro que Rogers desempeñó un papel importante en la introducción de Cruise en la religión, que se convertiría en una parte tan definitoria de su identidad. Tras la ruptura y la salida de Rogers de la iglesia y de la religión de la cienciología, la implicación de Cruise con la iglesia no hizo más que profundizarse, sentando las bases de lo que se convertiría en una parte importante de sus futuras relaciones. Muchos años después, Tom Cruise se casó con Katie Holmes, en la que quizá sea una de las relaciones más importantes de la historia de Hollywood. El exagerado romance de la pareja, su sonada boda y su repentino divorcio ocuparon los titulares de los tabloides durante años. Pero, al igual que en los matrimonios anteriores de Cruise, la cienciología desempeñó un papel fundamental en su relación y puede haber contribuido en última instancia a su caída. Katie Holmes conoció a Tom Cruise en 2005 y su romance no tardó en dar la vuelta al mundo. Por aquel entonces, Holmes era más conocida por su papel en Dawson's Creek, mientras que Cruise ya era un actor de primera fila con fama de ser uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Cuando hicieron pública su relación, parecía un cuento de hadas. Fue en esa época cuando Cruise concedió su famosa entrevista a Oprah Winfrey, en la que saltó al sofá expresando su amor por Holmes, momento que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Pero entre bastidores crecía la preocupación por el papel que la cienciología desempeñaba en su relación. Casi desde el principio, la cienciología estuvo presente en sus vidas. Cruise, por aquel entonces, era una de las caras más prominentes de la iglesia, y su creencia en sus enseñanzas era más fuerte que nunca. Katie Holmes, por su parte, se crió como católica y no está claro cuánto sabía de la cienciología antes de relacionarse con Cruise. Sin embargo, informes posteriores sugieren que la intensa dedicación de Cruise a la religión se convirtió en una fuente de tensión entre la pareja. La cienciología tiene creencias muy específicas sobre la familia, el matrimonio y la crianza de los hijos, que probablemente influyeron en las expectativas de Cruise sobre su relación. Su hija, Suri Cruise, nació en 2006, justo antes de la extravagante boda de la pareja en Italia. La boda en sí fue un acontecimiento de alto nivel al que asistió mucha de la élite de Hollywood, pero también se dice que estuvo muy influenciada por los rituales de la cienciología. Desde fuera, el matrimonio parecía una unión perfecta, pero a puerta cerrada, las cosas eran más complicadas. En 2012, Katie Holmes solicitó el divorcio de Cruise, conmocionando tanto a los fans como a los medios de comunicación. La separación fue rápida, y Holmes obtuvo la custodia principal de Suri. La rapidez y el secretismo con que Holmes gestionó el divorcio llevaron a muchos a pensar que había planeado cuidadosamente su salida, posiblemente para evitar cualquier interferencia de la Iglesia de la Cienciología. Al parecer,
Holmes temía que si no actuaba con rapidez, la Iglesia podría haber intentado tomar el control de la situación, sobre todo en lo referente a la custodia de su hija. Fuentes cercanas a la pareja sugirieron más tarde que una de las mayores preocupaciones de Holmes era criar a Suri dentro de la Iglesia, algo que ella no quería. En los años transcurridos desde el divorcio, Holmes ha mantenido a Suri alejada del ojo público, y parece que la pequeña no ha estado involucrada en la cienciología. El divorcio supuso un punto de inflexión para Cruz. Aunque ya había pasado por 2 divorcios, este pareció afectarle más, sobre todo porque involucraba a su hija pequeña. Aunque Cruz se ha mantenido activo en su carrera, su relación con Suri ha mantenido a la gente expectante. Los informes afirman que Cruz rara vez ve a su hija, posiblemente debido a la influencia de la Iglesia. Holmes, por su parte, ha seguido adelante con su vida y ha criado a Suri al margen de las enseñanzas de la Iglesia. Holmes nunca ha hablado públicamente de los motivos concretos del divorcio, ni ha criticado abiertamente a Cruz o a la cienciología. Sin embargo, el hecho de que lo dejara tan repentinamente y con tanta precisión ha llevado a muchos a creer que la implicación de la Iglesia en su matrimonio fue un factor importante. Tras los divorcios anteriores de Cruz, muchos han observado un patrón en ellos. Uno de los patrones más interesantes y ampliamente discutidos en la vida personal de Tom Cruise es el hecho de que sus 3 matrimonios, Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, terminaron cuando sus esposas tenían 33 años. Aunque esto pueda parecer una extraña coincidencia, muchos han afirmado que hay algo más en la historia, especialmente cuando se mira a través de la lente de la cienciología. El primer caso de este patrón surgió con Mimi Rogers. Cuando Cruz y ella se divorciaron en 1990, ella tenía 33 años. En aquel momento, su separación no parecía inusual en Hollywood, donde los matrimonios de corta duración son habituales. Sin embargo, echando la vista atrás, Rogers fue la primera de las esposas de Cruz en abandonar el matrimonio a esa edad concreta. La siguiente fue Nicole Kidman. Cruz y Kidman mantuvieron uno de los matrimonios más emblemáticos de Hollywood durante la década de 1990, pero su relación llegó a su fin en 2001, de nuevo cuando Kidman tenía 33 años. La propia Kidman calificó el divorcio como un shock total, a pesar de que las cosas habían ido mal en los últimos años de su relación. El factor edad empezó a llamar la atención, ya que tanto los fans como los medios de comunicación empezaron a darse cuenta del patrón que estaba surgiendo. Katie Holmes fue la tercera esposa, y su divorcio de Cruz en 2012 siguió el mismo patrón. Ella también tenía 33 años en el momento de su separación. A diferencia de Rogers y Kidman, Holmes parecía haber planeado su salida del matrimonio con más cuidado, solicitando el divorcio en secreto y actuando con rapidez para asegurarse la custodia de su hija, Suri. La conexión de la edad se convirtió en un tema de seria discusión, ya que estaba claro que algo más que una simple coincidencia estaba en juego. ¿Por qué 33 años? La cienciología puede aportar algunas pistas. Algunas teorías sugieren que la edad podría ser significativa debido a las enseñanzas o prácticas internas de la religión. Aunque la propia cienciología no tiene ninguna doctrina explícita relacionada con la edad de 33 años, existen significados simbólicos asociados a ciertos números en diversos sistemas de creencias. En particular, el número 33 tiene un significado histórico y espiritual en diferentes religiones y filosofías. En el cristianismo, por ejemplo, 33 es la edad a la que Jesucristo fue crucificado, simbolizando la transición entre la vida y la muerte. En el contexto de la cienciología, es posible que 33 tenga algún significado esotérico relacionado con el crecimiento personal, la culminación o un cambio en las etapas de la vida. Otro ángulo a considerar es la idea de que el compromiso de Cruz con la cienciología se profundiza a medida que progresan sus relaciones, lo que podría tensar los matrimonios con el tiempo. A medida que Cruz se involucra más en las prácticas y creencias de la Iglesia, puede aumentar la presión sobre su cónyuge para que se una o apoye plenamente su participación. Para Mimi, Nicole y Katie, alcanzar los 33 años podría haber coincidido con un momento crítico en sus matrimonios, en el que las crecientes exigencias de la Iglesia y la devoción de Cruz por ella se convirtieron en algo demasiado difícil de soportar. En ese momento, los matrimonios podrían haber llegado a un punto de ruptura. Aunque Cruz nunca se ha referido públicamente al patrón de edad, sigue siendo uno de los aspectos más misteriosos de su vida personal. Tanto si el número 33 tiene un significado especial dentro de la cienciología, como si se trata simplemente de una coincidencia, el patrón se ha convertido en algo que fascina tanto a los fans como a los críticos. Por ahora,
Sigue siendo uno de esos curiosos misterios de Hollywood, que deja a muchos preguntándose si las futuras relaciones de Cruise seguirán el mismo curso o si finalmente se ha roto el ciclo. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla ahora mismo para ver contenido similar. Muchas gracias.